Y bueno, un mensaje muy poderoso, un mensaje que el Señor me lo comenzó a hablar el lunes pasado. Y me lo comenzó a hablar con una frase que la voy a mencionar pero más adelante también. Pero quiero iniciar contándoles que yo iba, me gusta contar cómo Dios habla, porque lo que decía, creo que no sé quién fue, Caro, no sé quién habló estos días, y una vez piensa que solamente Dios habla cuando se cierra la puerta, está arrodillado orando, pero Dios habla que todo el tiempo. Y yo había salido del gimnasio con mi esposo y estábamos así así caminando, cuando llegó una frase a mi mente y es: un día crees y entonces ahí todo sucede. Un día crees y entonces ahí todo sucede. Y precisamente el Señor me mencionó esta frase porque el sábado, yo había tenido un tiempo, habíamos salido, los que estuvieron en mentoría el viernes, salí, yo estaba dando gracias a Dios por todo lo que Él había hecho, lo que ha hecho estas semanas, el sábado antepasado. Y Dios me ministró y me mostró una visión de algo que Él quiere que yo haga y que comience a hacer, y es como algo que recordé que siempre había estado allí en mi corazón, pero Dios me estaba desafiando a decir: este es el tiempo de poner acción a ese sueño. Y es un sueño ambicioso. Y me quebrantó demasiado porque pude ver muy claramente esa visión. Eso fue el sábado. Y el lunes, entonces Él me dice esta frase: un día crees y entonces ahí todo sucede. Y ahí comenzó a suceder este mensaje que voy a compartirles esta mañana. Y quiero que enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que vivimos. Así que esta mañana yo vengo a impartirle algo que estoy viviendo. Amén. Vengo a impartir algo que el Señor está ministrando en nuestra casa en este tiempo, que lo está haciendo con mi esposo y también conmigo. Y quiero iniciar hablándoles un poco de la palabra dimensión. Porque precisamente cuando Dios me hablaba me mencionaba esa palabra, me hablaba de dimensión, entonces yo entiendo que dimensión no se trata de nivel. A veces dicen vamos a ir en otro nivel, ¿cierto? Cuando hablamos de niveles son como en escalas, pero cuando hablamos de otra dimensión, hablando espiritualmente, es como que ya no estamos conectados con ese plano natural, sino que estamos conectados en una dimensión espiritual donde todo comienza a ser posible. Amén. Amén. Y entonces esa dimensión tiene que ver un poco con, hablamos del tiempo, pero también hablamos del espacio. Es decir, recordamos que cuando caminamos en una dimensión de lo posible, Dios es un Dios atemporal, yo lo he venido diciendo últimamente. Es decir, Dios puede cambiar los tiempos, Dios puede mudar los tiempos y Dios puede acelerar los tiempos. Pero para que Dios se mueva en una dimensión, nosotros también tenemos que preparar una atmósfera, tenemos que preparar un territorio. Lo decía Lady en la oración y estaba muy conectado con lo que voy a hablar en esta mañana. Y entonces recordaba la historia de un niño que quizás todos o la mayoría han podido leer en algún momento en la Biblia. Un niño que estaba, un muchacho, pero que desde niño él estaba mudo y estaba sordo. Y entonces, claro, su papá se entera que los discípulos estaban haciendo milagros, que Jesús hacía milagros, pero que sus discípulos también ya hacían milagros. Entonces se lo llevan a los discípulos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nada, no sucedió nada. O sea, no pudieron, el muchacho no pudo comenzar a escuchar, no pudo comenzar a hablar. Entonces lo que hizo es ese papá muy inteligente, dijo: yo voy a escalar esto, ¿no? Y entonces va y se presenta donde Jesús y le dice: mira, ya los llevé a tus discípulos, pero ellos no pasó nada. Lo que estaba pasando con ese muchacho era que estaba teniendo un espíritu maligno, y incluso él le contaba a Jesús, a veces lo atormenta tanto que lo tira al piso, bueno, mejor dicho, hace un montón de cosas con él, lo lastima. Entonces un papá tan preocupado, ¿cierto?, que entonces le dice a Jesús: yo necesito ver tu intervención aquí. Y entonces allí es donde Jesús le contesta algo, porque le dice: ¿será que es posible? ¿Será que es posible que suceda algo? ¿Será que es posible que pueda tener libertad, que pueda ser liberado, que pueda ser sanado? Y entonces vemos la manera en que Jesús le contesta y le dice: no digas si puedes hacer algo, para el que cree todo le es posible. Es decir, antes la antesala fue: no digas si puedes hacer algo. Dice que Jesús le respondió: para el que cree todo le es posible. Es decir, que Jesús le estaba diciendo: si
si tú realmente crees que yo soy Jesús, el que vino a reinar a esta tierra con poder, que vino a sanar y que vino a liberar y que vino a salvar, entonces tú vas a creer que todo es posible, aún el milagro que necesitas para tu casa. Y creo que hay unos que hoy necesitan ver que todo es posible en las manos de Jesús, en la fe en Jesús, como lo veíamos en clase hace un rato. Cuando tú crees que Jesús puede entrar a tu casa, puede entrar a tu vida y cambiar las circunstancias y hacer que todo sea posible. Amén. Pero eso es una dimensión donde Dios nos llama, nos invita a salir. Escúchame muy bien, y yo ahorita en la administración al principio lo decía, a salir de la dimensión de la imposibilidad. Dios te invita en esta mañana a salir de la dimensión de la imposibilidad, porque hay unos que se han estado en una dimensión, pero de lo imposible, es decir, no, eso no se puede, ¿cierto? Cuando usted lo que dice, eso no se puede. Cuando usted hace el cálculo matemático, cuando usted mira la lógica y usted dice, no se puede, porque tiendes a mirar únicamente tus posibilidades. Y lo que estás enfocado es en tus posibilidades, no en las posibilidades de Dios, que hace milagros, que cambia las circunstancias y que hace todo posible. Y entonces definitivamente tenemos que ver que a veces la imposibilidad nos puede llevar a un estancamiento, nos puede llevar a estar detenidos en lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en la dimensión de lo imposible, siempre hay voy a llamarlo así, siempre hay como un hueque tal cosa. No sé si han escuchado ese término, hueque, es que pero, es que no se puede. O sea, lo primero que una persona ve es no puedo, es como eso no es posible. Entonces si ese eres tú, estás caminando en una dimensión de la imposibilidad, y seguramente por eso no estás viendo muchas cosas que Dios te ha prometido. Y esa imposibilidad entonces trae unas características, y es que tú piensas únicamente en lo que ya dije hace un rato, en lo que tú puedes hacer. Y es que cuando Dios nos llama a liderar nuestra vida, yo siempre hablo mucho del autoliderazgo, porque hay gente que cree que ser líder es estar nombrado. Ser líder es que usted tome la responsabilidad sobre lo que ya Dios le dio. Ser líder tiene que ver con usted comenzar a poner en acción esa fe que ya Dios le dio. Usted tiene que comenzar a poner en acción esas posibilidades de Dios. Y entonces necesitamos en esta mañana ser muy sinceros con nosotros mismos. Porque a veces tú puedes estar nombrado en un cargo de liderazgo, o sea, en tu empresa, en tu iglesia, o incluso en tu proyecto de negocio, pero realmente no estar asumiendo el liderazgo que Dios te ha llamado para caminar en una dimensión de lo posible. Y allí es donde entendemos que todos somos hechos en una capacidad extraordinaria. Es decir, todos como hijos de Dios tenemos una capacidad extraordinaria de poder caminar en aquello que Dios nos ha dicho que caminemos. Tenemos una capacidad extraordinaria de volcar esas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya Dios lo depositó en nosotros, porque ya Dios lo hizo, porque estamos impregnados de Él, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y eso nos da una capacidad extraordinaria de caminar en la dimensión de lo posible. Pero necesitamos asumir la responsabilidad de un liderazgo que ya Dios nos ha entregado. Y cuando nosotros entendemos esa capacidad extraordinaria, también entendemos que podemos alcanzar metas. También entendemos que podemos alcanzar sueños. También entendemos que Dios nos ha llamado a soñar en grande. Entendemos que Dios nos ha llamado a soñar con Él, a soñar en las cosas de Él. Porque cuando tú y yo nos adentramos en los sueños de Dios, los sueños nuestros se cumplen. Y ahí es donde yo he visto muchas veces a Dios actuar y a decir: yo estoy contigo porque a ti te interesa lo que a mí me interesa. Amén. Y quiero decirles que para generar esa dimensión de lo posible, el creer va a comenzar a suceder en la mente. Primero sucede en la mente, pero cuando sucede en la mente, eso tiene que bajar al corazón. Porque a veces hay gente que se queda solamente en la mente, en el pensamiento, recibe una palabra, sí, amén, gloria a Dios. Pero como no la has bajado al corazón, no estás viendo el fruto de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy para adentrarnos en esa dimensión de lo posible es que necesitamos un cambio de mentalidad. Es decir, una nueva mentalidad. Dame el siguiente. Una nueva mentalidad. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Y aquí dice una pregunta: ¿y cómo puede ser posible? ¿Cierto? Seguramente muchos se han preguntado en muchos momentos:
cómo puede ser posible cambiar de mentalidad. También recordaba la historia de un hombre muy conocido en la Biblia, o por lo menos mencionado, y que tiene mucho eco en la Biblia. Un hombre que era un líder religioso importante, que era un hombre que tenía un conocimiento extraordinario de la ley, y ese hombre pues comienza a escuchar acerca de Jesús. Comienza a escuchar que él hace unos milagros portentosos, que hace algo maravilloso, y él dice, a pesar de que él conocía la ley, a pesar que era de todo, digamos, el liderazgo religioso en ese tiempo, él dice, solamente alguien que tiene a Dios puede hacer ese tipo de milagros. Y este hombre va en busca de Jesús, porque tenía muchas preguntas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos comenzando a caminar con el Señor, o aún así pasemos tiempo, a veces tenemos muchas preguntas. Y este hombre se va al encuentro con Jesús y le pregunta, o sea, ¿qué hacer? ¿Cierto? O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo yo puedo comenzar a caminar en esa dimensión? Y entonces Jesús le contesta, es decir, la pregunta de él, y le voy a decir ahora sí el nombre. Él se llamaba Nicodemo. ¿Listo? Nicodemo, un líder religioso muy conocido. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser posible? Y Jesús le da una respuesta: tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. Esa era la respuesta que Jesús le estaba dando a Nicodemo, pero Nicodemo tenía mucha información en su mente y Nicodemo no entendía. Por eso cuando él le dice, ¿cómo va a ser posible nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver al vientre de mi mamá? Él no lo entendía, porque solamente las personas que tienen el Espíritu Santo pueden entender y discernir las cosas del Espíritu, ¿cierto? Nicodemo no entendía cómo le iba a hacer. Y entonces yo meditaba que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho, yo ya nací de nuevo, yo ya nací del agua y del Espíritu, y el agua simboliza ese acto del bautizo, ¿cierto? Cuando usted y yo hemos sido sumergidos, ¿cierto?, en el agua, que simboliza sumergir toda la vida pasada y resucitar en Cristo, es decir, a una nueva vida. Pero entonces yo me encuentro con que hay gente que lo único que hizo fue meterse en una piscina, pero no nació de nuevo. Que lo único que hizo fue echarse agüita encima, pero no nació de nuevo, porque siguió con su mentalidad antigua queriendo caminar con el Señor. Y entonces lo posible no se hace posible en ellos, porque simplemente se metieron en una piscina, o en un lago, río, bueno, donde se le bautizaba. Pero el Señor estaba invitando a Nicodemo realmente a tener un cambio de mentalidad, porque ese es el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando el reino de los cielos llega a un lugar, a una casa, a una persona, dice, primero lo que va a hacer es renovar la mente. Hay un cambio de pensamientos para que haya una manera de vivir diferente conforme al reino de Dios. Así que cada uno tendrá que preguntarse en esta mañana si tú realmente has tenido cambio de mentalidad, si tú realmente te estás dejando sumergir en la palabra de Dios, sumergir en la presencia de Dios, para que renazca esa nueva persona que es capaz de caminar en la dimensión de lo posible. Pero como estamos con toda una estructura de creencias, es decir, de esas creencias que hemos recibido de la infancia, de las cosas que nos dijeron, de los maestros que tuvimos, pero se nos ha olvidado que tenemos al principal maestro, que es Jesús, que quiere cambiar todo tu sistema de creencias, que quiere darte un sistema de creencias nuevo, y necesitas preparar el corazón para poder volver a tener ese nacimiento que es del agua. Pero allí dice la palabra que también es un nacimiento del Espíritu, es decir, hay un momento en que usted toma una determinación de sumergirse delante de la presencia de Dios, y usted podría tomar esa determinación muchas veces en su vida, porque a veces llegamos a una zona de confort y nos conformamos con estar simplemente asistiendo a la iglesia y tener algunos rituales religiosos. Pero necesitamos de vez en cuando estar renovando nuestra mentalidad para ir a otra dimensión con el Señor, para poder seguir ascendiendo en lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Entonces allí hay una decisión y una determinación que tomar. Pero también dice que nacer del Espíritu es cuando se tiene esa activación espiritual, esa activación de parte del Espíritu Santo.
Cuando usted comienza a sentir que no depende del esfuerzo que usted haga, que no depende de que tanta voluntad usted le ponga, que no depende de que "Ay, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar", sino que el Espíritu Santo comienza a producir cambios en ti. Que el Espíritu Santo comienza a decir, yo traigo un nuevo pensamiento, porque tú entiendes que tienes la mente de Cristo. Y tú dices, ese pensamiento no es mío, viene del Espíritu Santo que está dentro de mí. Porque trae un pensamiento nuevo, porque trae una fe renovada, porque trae una creencia distinta, porque tú comienzas a descubrir un mundo nuevo, porque tú incluso te comienzas a descubrir a ti misma o a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar en el diseño de Dios, tu esencia real comienza a florecer. Y puede ser que algunos se desconozcan en el proceso. Pero dice, pero ¿cómo así? Yo era esto, ahora esto. ¿Por qué? No, es que no, si estás cambiando, pero estás volviendo a la esencia del plan que Dios tiene original, del plan que Dios tenía contigo original, pero que en medio del camino, en medio de situaciones dolorosas, en medio de muchas cosas que has vivido, el antidiseño se estableció en tu vida. ¿Cuál es el antidiseño? Cuando Satanás quiso venir a robar la esencia que Dios había depositado en ti. Entonces allí hay ese nuevo nacimiento que también es del Espíritu. Lamentablemente Nicodemo no quiso soltar su estatus religioso. Lamentablemente Nicodemo no quiso soltar todo lo que tenía. Era demasiada información, era demasiado recorrido que había hecho. Prácticamente tenía que renunciar a toda su doctrina, a toda su enseñanza para poder adentrarse al nuevo de Dios. Y primó más lo que él ya había recibido, primó más la información, primó más el estatus. Y a veces nos pasa así, prima más no, las creencias de mi familia, lo que yo ya aprendí, lo que yo ya tengo, y no estás dispuesto a soltar para poderte adentrar a ese nacimiento del Espíritu que Dios quiere hacer. Pero recuerdo también otro personaje que sí estuvo dispuesto, y fue el apóstol Pablo. Yo sé que también la mayoría conocemos la historia, como también era un hombre que era un erudito en la palabra, en la ley, y que era un hombre demasiado estudiado, pero cuando él tiene ese encuentro cara a cara con el Espíritu Santo, él dice, yo todo esto lo he hecho por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, él estuvo dispuesto a renunciar a todas sus enseñanzas que ya había aprendido para adentrarse a conocer lo nuevo de Dios. Pero si ustedes recuerdan la historia, saben que el llamado que Dios le hace a Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, lo que hace, lo primero es que él queda ciego. ¿Saben por qué? Porque Saulo primero tenía que desconectarse del mundo natural. Pablo tenía que desconectarse de lo que sus ojos estaban viendo. Y para que tú puedas adentrarte a la dimensión de lo posible, necesitas desconectarte, de lo que tus ojos están viendo. Es decir, a veces estamos tan conectados con el problema, con la situación, con la circunstancia, entonces eso es lo que yo estoy viendo y no puedo ver lo que Dios va a hacer, no puedo ver las promesas de Dios, no puedo ver lo que Dios tiene para mí en un futuro, porque estoy demasiado conectada con lo terrenal. ¿Cómo sería el llamado que tenía Dios para Saulo, que lo tuvo que dejar ciego un tiempo? O sea, le tuvo que nublar la vista para que pudiera ver con los ojos del Espíritu. Así que esta mañana yo creo que Dios quiere despertar gente aquí que comience a ver con los ojos del Espíritu, que comience a tener una visión renovada de lo que Dios quiere hacer. Porque cuando tú comienzas a tener una visión renovada, tus pensamientos, tu mentalidad va a cambiar. Y cuando tú comienzas a creer en Dios, a creerle a Dios, entonces tú comienzas a creer en ti. Porque hay gente que no ha logrado muchas cosas porque no creen en sí mismos. Hay gente que dice, no, creer en sí mismo es pecado. No, no está mal. Cuando tú le crees a Dios primero, porque tú crees y sabes que Dios depositó algo muy especial en ti para ser parte del propósito de Dios en esta tierra. Entonces, como tú estás lleno y llena de esa presencia de Dios y sabes a qué te ha llamado el Señor, entonces tú comienzas a creer en tus dones, en tus talentos, en tu propósito, en tu misión aquí en la tierra. Pero se requiere un cambio de mentalidad, se requiere una visión renovada donde tú puedas ver lo que Dios va a hacer. Y entonces este hombre nos enseña esto tan poderoso y sabemos el ministerio tan grande que él tiene. Así que yo estoy creyendo que hoy, para muchos de los que están aquí, si no es para todos, caduca el tiempo de las imposibilidades. Amén.
caduca el tiempo en que tú dijiste eso no se va a poder. Yo hago el cálculo, yo hago la matemática, yo sumo, resto y no me da. Pero es que Dios no suma, resta, Dios multiplica. Amén. Dios multiplica. No sume ni reste más, porque Dios multiplica. En el reino de Dios, Dios multiplica lo que Él deposita sobre nuestras manos. También otra cosa que necesitamos darle que es generar una atmósfera propicia donde se mueve una unción de fe. Generar una atmósfera propicia donde se mueve una unción de fe. Y voy a explicar el término unción para los que pronto no saben. Ese término unción viene de una palabra que se llama untar, ¿sí? Y que en tiempos antiguos, cuando alguien estaba enfermo, pasaba por algo, o cuando alguien iba a ser consagrado para el servicio a Dios, entonces se untaba de aceite. Y nosotros lo entendemos como, y nosotros entendemos de parte de Dios a través de su palabra que también esa unción tiene que ver cuando el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Hay gente que dice, no, mira esa unción de ese pastor o esa unción de esa pastora, y tú y yo necesitamos saber en qué unción caminamos. Hay unciones en las que uno sabe, ok, por ejemplo, yo sé que una de las unciones que Dios me ha dado es la unción de sanidad en las emociones, de sanidad interior. Entonces yo sé que yo me muevo muy fuerte en eso. Hay gente que dirá, no, yo me muevo en la unción de milagros o me muevo en la unción de fe, ¿cierto? Pero esta mañana Dios quiere impartir una unción de fe sobre cada uno de nosotros. Dice allí, hay que generar una atmósfera propicia. Cuando nosotros generamos esa atmósfera propicia, tenemos que aprender a caminar en la dimensión de la obediencia. Amén. Es difícil que tú te muevas en fe si no caminas en obediencia. Pero primero llega la fe, ¿no? Cuando tú comienzas a creer lo que Dios te está diciendo, entonces tú te mueves en obediencia. Si Dios te está diciendo, no sé, cambia tu lenguaje, deja ya la grosería. Un ejemplo sencillo. Ok, entonces Dios cambia eso y tú en obediencia. Claro, de pronto algunos sobrenaturalmente ya el otro día no dicen ninguna mala palabra. Puede ser que otros comiencen a ser más conscientes y dicen, no, yo esto no lo puedo decir porque yo no voy a ofender al Espíritu Santo. Y entonces cuando tú comienzas a obedecer en esos pequeños pasos, tu fe aumenta. Y tu fe va de aumento en aumento y de crecimiento en crecimiento. Cada vez que tú dilatas la obediencia de Dios, la fe decrece. Porque comienzas a caminar en tus posibilidades y no en las posibilidades de Dios. Todo lo que tú no obedeces es porque te falta fe. Todo, absolutamente todo lo que tú no obedeces es porque te falta fe. O sea, que necesitas alimentar más la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesús. También lo veíamos hace un rato, ¿cierto? Porque hay gente que le cree mucho a su jefe. Vamos a ver si me ascienden, vamos a ver si me aumentan el salario y que me lo dupliquen y bueno, voy a orar por mi jefe que mejor dicho me aumente el salario, el sueldo. Hay otros que tienen tanta fe en su carrera profesional. No, si yo hago una especialización, si hago la maestría, a mí la vida me cambia. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en mi tía de Estados Unidos que siempre me manda dinero. Si yo no patrocino la tía, si yo no quisiera tenerla, pero conozco a algunos personajes que sí. No, hay casos por ahí cercanos que sí. La tía rica. Y entonces, algunos tienen su fe depositada en todo eso. Y esos son puros dioses. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento le llamaban dioses de Baal. Y hay gente que tiene la fe depositada en puros dioses, pero no la está depositando en Jesucristo. Que ella dio la vida por ti y por mí, que hizo un sacrificio tan grande para que fuéramos provistos de todo y no nos faltara nada, y para que comenzáramos a caminar en la dimensión de la fe. Pero necesitamos generar esa atmósfera propicia. Comienza a obedecer y vas a crecer. Comienza a caminar en los pequeños pasos que Dios te ha dado, porque Dios quiere para ti darte lo mejor, y a veces tú le estás poniendo tantas barreras para que Él se vierta en ti. A veces la desobediencia es la válvula por la que se va todo, es la válvula por la que tú no estás viendo la gloria de Dios. Y la obediencia no es solamente, y yo lo digo mucho porque sé que a veces la gente se enfoca únicamente en un pecado sexual, que obviamente es fatal, pero también puede ser que Dios te esté llamando a cumplir su propósito y tú no le estés haciendo caso. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está puesta tu fe? Tu fe está puesta más en algo
que crees que te va a solucionar la vida, en algo que crees que con eso vas a poder sobrevivir, porque hay gente que no está viviendo en esta tierra, está sobreviviendo, porque depende de un salario y no depende del Señor. Entonces, caminar en una unción de fe, tú vas a tener que propiciar algunas cosas. Y creo que también tenemos un ejemplo de alguien que siempre tenía que ver para creer. ¿Quién es ese? Tomás. Hay Tomás. Y a veces hay muchos Tomás, ¿cierto? Que le dice el Señor Jesús, dame la siguiente, que le dice que como Tomás, no, venga, yo meto el dedo en la llaga a ver si en verdad tú eres Jesús que resucitó. Hay gente así. Yo tengo que ver para creer. Y dice la Escritura, Jesús le dijo, ¿a quién? A Tomás, porque me has visto, o sea, porque ya lo vio, porque ya lo tocó, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado tú que no estás viendo y le estás creyendo a Dios lo que te ha prometido. Amén. Aplauso para el Señor. Bienaventurado tú que no necesitas ver para creer, sino que ves con los ojos del Espíritu, sino que estás creyéndole al Señor, que estás dando pasos de fe, porque sabes que no depende de ti, sino que depende del propósito de Dios en ti. Amén. Es muy poderoso. Un día tú crees, como comencé la frase, un día tú crees, tranquilo, un día tú crees y ahí todo comienza a suceder. Un día. Y yo estoy declarando y profetizando que ese día es hoy. Amén. Hoy tú vas a creer por eso que no habías llegado a creer. Pero ¿sabes qué tiene que pasar? Hay que sanar, así que hay que sanar la dependencia a Dios para quitar la autosuficiencia. Hay que sanar la dependencia de Dios para quitar la autosuficiencia. Eso me lo dio el Espíritu Santo. Hay que sanarlo. ¿Saben? Dependemos más de otras cosas a veces. Dependemos más de otras personas. Dependemos a veces más de nosotros. Y no hay pecado más duro que ser autosuficiente. O sea, creer que dependemos de nosotros. Poner la fe en nosotros y no en Jesús. No es depender de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hacer de cuenta como si el Espíritu Santo no estuviera aquí dentro. Hágase a un lado, usted quede ahí en un rincón. Yo le digo cuando aparece. Y el Señor nos hablaba mucho estos días. Nosotros, el grupo Alabanza y con los líderes de red, estamos estudiando un tema de un libro. Y allí hablaba mucho de cómo a veces le decimos al Señor en nuestras reuniones que es el invitado. Y yo meditaba y decía, o sea, que eres el invitado, pero no le decimos que esta es tu casa. Creo que hoy me quebrantaba mucho por eso. Y le decía, yo hoy oraba y le decía, Señor, es tu casa, haz como tú quieras. Cuando usted está en su casa, usted hace lo que quiere. Cuando usted está en su casa, usted verá que ahora se acuesta, que ahora se levanta, prende el televisor, abre la nevera. Pero cuando usted es un invitado, usted le dice, llegue y siéntese allí. Y el invitado no se puede mover si usted no le dice pase a la cocina o pase al comedor. Y el Señor Jesucristo no es, el Espíritu Santo no es un invitado aquí, Él está en su casa. Pero le voy a dar una noticia más poderosa. La casa donde Él habita es usted. Porque tú y yo, dice la palabra, somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, somos casa de Dios. Usted está siendo consciente que usted es casa de Dios. Por eso es tan importante lo que usted hace con su cuerpo. Porque si usted con su cuerpo lo usa mal, entonces usted apaga el Espíritu Santo. Y no me diga que va a caminar en fe, porque Dios no es un Dios de contradicciones. Dios nos está llamando a un nivel más alto. Dios nos está llamando a una dimensión donde todo es posible. Pero necesitamos quitar tanta autosuficiencia. Necesitamos sanar el corazón. Necesitamos, ¿saben qué? Hacer algo que yo no tengo nunca cómo obviar este punto. No es que viene otro punto, no tengo cómo obviar, y es que usted y yo tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Para usted caminar, impregnarse de esa fe, para usted recibir esa unción de fe, esa unción se genera en la intimidad con el Espíritu Santo. Usted quiere caminar en fe, usted quiere recibir la fe, no hay nada que lo reemplace, nada. Usted léase los libros que quiera, véase los videos que quiera, todo eso le ayuda a alimentar la fe.
Pero la unción de fe se genera en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en intimidad, es que usted es fecundado y queda embarazado. Los hombres no van a entender mucho lo que estoy diciendo. Bueno, las mujeres que han sido mamás tampoco, pero trate de imaginarse. Cuando usted, los que están casados, cuando usted tiene intimidad con su pareja, es que usted tiene la posibilidad de quedar embarazada. Pero una persona, una mujer queda embarazada cuando está ¿qué? Ovulando. Yo no sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Dígame a mí. ¿Cómo me entendió? ¿Cuántos están entendiendo? Cuando usted está ovulando espiritualmente, es decir, cuando usted logra entender, escuchar la voz de Dios, usted queda embarazado, usted queda impregnado, usted queda fecundada con esa promesa de parte de Dios. Y entonces usted comienza a activar una fe que no es suya, es una fe sobrenatural, es una fe que le dice, vamos que vamos. Porque el Señor le da una palabra, porque el Señor le dice, dé un paso adelante, y usted lo da con toda la tranquilidad. Usted va y hace las cuentas, no le da. Usted mira la parte lógica, no le da. Pero Dios ya dijo que sí. Miren, este tiempo ha sido un tiempo muy poderoso para nosotros en casa. Dios nos está hablando y llevándonos a tomar decisiones y a dar pasos de fe donde no aplican la logística, las cuentas ni nada de eso. No se preocupen que el testimonio lo van a escuchar este año. Son 2 testimonios. Bueno, pero van a ser más. Porque, por ejemplo, en mi caso, Dios me está llamando a expandirme en 3 áreas. En el área profesional, en el área financiera y en el área ministerial. Y ya comencé con todo. O sea, Señor, vamos que vamos. Y con el pastor decíamos la semana pasada, el viernes y sábado, tomamos 2 decisiones importantísimas que tenían que ver con pasos de fe, que tenían que ver con caminar en una dimensión de lo posible cuando las circunstancias se ven imposibles. Pero necesitamos caminar con el Espíritu Santo, necesitamos amar la presencia del Espíritu Santo, necesitamos entender que Él está dentro de nosotros. ¿A cuánto estás de entender y de vivirlo? A la distancia de una decisión que mañana tú digas, yo me levanto mañana a buscar la presencia del Espíritu Santo. No le voy a dar las migajas, no le voy a dar lo que me sobre del día, le voy a dar lo primero, le voy a dar mi corazón, porque el corazón es el territorio propicio para que el Espíritu Santo se pueda mover y para que Él pueda desarrollar esa medida de fe que quiere hacer en nosotros. Pero un corazón solamente es trabajado, cultivado en la presencia con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo ponemos y exponemos nuestro corazón, Él comienza a trabajar y a labrar la tierra. Él comienza a quitar lo que no nos sirve. Él comienza a hablarnos, por aquí no, por aquí sí, haga esto, cambios. Incluso esos cambios pueden ser, quita relaciones, quita trabajos, te mueve. Porque a veces cuando comenzamos en ese proceso, primero somos ¿qué? Arados. Todo lo que nos está sirviendo en esa tierra la comienza a remover para poder sembrar semillas que produzcan mucho fruto. Hay una palabra que habla de eso, de las semillas, y como algunos dicen, y Jesús estaba explicando en algún momento esa palabra, y dice, a algunos se les siembra la semilla, por ejemplo la palabra, y entonces viene Satanás y se la roba. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Te reciben la palabra hoy, amén, gloria a Dios. Y Satanás al otro día, ya no tiene idea, no me acuerdo. ¿Qué dijo la pastora en la predica? Ni me acuerdo. Y ni siquiera tiene apuntes para mirar, para recordar, porque no toma apuntes. Ni siquiera tiene ahora la tiene la predica en YouTube, no la repasa. Y entonces viene Satanás y se te roba la bendición, se te roba la promesa, se te roba la semilla. Dice la misma parábola que vienen otros y la reciben y tienen como un poquitico más de raíz. ¿Saben? Esos que de vez en cuando oran, ya como que tienen una rutina, pero es una oración que es de nivel pero no de dimensión. Es decir, es una oración muy carnalita todavía. Señor, este día doy gracias y da. Pero aún todavía tú no has entrado en intimidad. Es como cuando usted está ahí coqueteando con el muchacho que le gusta. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ya, está ahí. No hay intimidad todavía. ¿Y saben entonces qué pasa con esa semilla? Que entonces es la gente que usted ve, espero que no sean aquí, afanados por la vida, preocupados por un montón de situaciones, azarados, no, que hay que pagar esto, que hay que hacer esto, que tengo que hacer un montón de cosas. Entonces
también esa palabra se aborda con los días, porque dice la misma escritura que la ahoga. Las preocupaciones de la vida, el afán, la ansiedad ahogan la palabra, ahogan la semilla. Entonces sigue caminando la persona en una dimensión de imposibilidades o de sus propias posibilidades. Pero la palabra que da fruto, dice que ese fruto al 30, al 70 y al 100%, es esa semilla que está impregnada en ese corazón, que busca la presencia de Dios, que se compromete con su proceso espiritual, orando, buscando al Señor, estudiando la palabra, leyéndose sus cuadernos, lo busca de alguna manera. Y esa persona da un fruto y comienza a caminar en una dimensión de lo posible, porque Dios es fiel con cada uno de sus hijos que le buscan. Dios es fiel con cada uno de sus hijos que le obedecen. Dios es fiel. Él dice que Dios es fiel siempre, aún con los desobedientes. Pues sí, también, porque la misericordia de Dios es muy tremenda, ¿cierto? Pero ¿saben? No es lo mismo que usted va a recibir en un nivel de misericordia que en un nivel de favor y gracia. No es lo mismo. Es otra dimensión. Es una dimensión que nos lleva a caminar en algo extraordinario y sobrenatural. Así que esta mañana yo quiero que vamos cerrando con este mensaje, diciéndole al Señor quién nos hemos arrodillado en este tiempo, ante quién nos hemos estado arrodillando. Y no nos hemos arrodillado ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, que es el que tiene toda la gloria, que es el que tiene todas las respuestas, pero porque tú y yo entendemos que Él es tan grande, que Jesús es tan poderoso, que lo que Él hizo es tan grande. Aún así no me ha dado la respuesta todavía, pero tú dices, solamente tu presencia es tan extraordinaria que yo no me la puedo perder. Yo tengo que aprender a disfrutarme en tu presencia, y yo estoy comprometido a caminar con tu presencia todos los días de mi vida, y hago lo que tenga que hacer, porque yo hoy me determino a caminar en una dimensión de lo posible, porque hoy me determino a tener una mentalidad renovada, una mentalidad que se sumerge en la presencia del Espíritu Santo, una mentalidad que le cree, una atmósfera donde yo propicio para que el terreno esté listo para caminar en lo que dice el Señor. Este es un año de expansión. Quiero declarar sobre cada uno de ustedes, y quiero que se pueden poner en sus pies, declarar sobre sus vidas esa expansión en esas áreas que necesitan. Declarar que el Señor hoy se va a manifestar. Seguramente a muchos ya les ha hablado el mensaje. Seguramente a muchos el Señor hoy les habló, el Espíritu Santo les habló y les dijo algo a su corazón. Y usted está diciendo de pronto, necesito creerte en esto. Necesito creerte en esto. Necesito creer en la posibilidad